nuestra unidad número 5, ¿cierto? Yo antes de empezar la lección de hoy, quisiera hacer una especie de introducción. Hay un teólogo, pastor famoso, americano, que se llama, de apellido Sproul, ha escrito, no ha escribido, ha escrito muchos artículos, libros, y tiene una serie de libritos chiquitos así. Hay uno que se llama ¿Qué es el bautismo? Otro se llama ¿Quién es Dios? Y hay uno que se llama ¿Quién es el Espíritu Santo? Y yo cuando me puse a leer esta lección hace unos días, me acordé de que había leído ese librito. Es cortito, es como de 50 y algo de páginas. Yo se lo voy a poner después en el grupo, si alguno lo quiere después imprimir o leer desde el celular. Está bueno porque es cortito, uno en 15, 20 minutos lo lee. Pero de eso saqué como una especie de resumen, que es lo que quiero hoy, antes de que hagamos la lección de hoy, quiero usarlo como introducción. ¿Sí? Y 6 características del Espíritu Santo, porque el día de hoy es que Dios nos habla por medio del Espíritu Santo. Y en esto de que nosotros a veces, cuando hablamos del Espíritu Santo, nos cuesta un poco asociarlo a algo, porque Espíritu Santo, o sea, como que no tiene cuerpo, pero uno entiende la imagen de Jesús, ¿no? Vemos la vida de Jesús, entiende la imagen de Dios como omnipotente, creador de todo, pero el Espíritu Santo, esta persona que también es Dios y que pertenece a la esencia de Dios, a veces nos cuesta un poquito, y yo no es que obviamente no pretendo aclararlo, ¿no? Completamente, porque yo tampoco completamente lo puedo asimilar como ser humano, pero sí hay algunas cositas que son bien interesantes que me gustaría compartir con ustedes. Les digo, lo saqué como resumen de ese libro, que después se los voy a pasar para que ustedes los puedan leer más detalladamente. Pero 6 características. En primer lugar, por eso les decía en el grupo que si trajeron algo para escribir, si quieren ir anotando, estaría muy bueno. En primer lugar, la tercera persona. Vamos a ponerle así como título a eso, una de las primeras características. Y la palabra de Dios se refiere al Espíritu Santo como una persona. ¿Cómo lo sabemos? Porque le asigna cualidades, le asigna características propias de una persona. Por ejemplo, dice que el Espíritu Santo puede enseñar, puede dirigir, puede guiar, puede inspirar, ¿sí? Cosas que hace una persona. Pero dentro de esto podemos ver, por ejemplo, en Hechos 5:4, que el Espíritu Santo, que al Espíritu Santo nosotros también podemos provocarle cosas. Hechos, capítulo 5, verso 4, se habla de esta historia muy conocida de Ananías y Zafira. Una pareja, ¿cierto? Algunos de ustedes conocen esta historia, una pareja que en los tiempos cuando la iglesia estaba recién comenzando, muchas personas vendían sus casas, vendían sus terrenos, traían todo eso, esas ofrendas, y las daban para que puedan sostenerse la iglesia. O sea, la iglesia era como una comunidad grande, no era como nosotros pensamos hoy la iglesia, que vamos a la iglesia, sino que ellos vendían sus posesiones y la ponían a disposición, y eso servía para predicar, para ayudar a los pobres, etcétera, un montón de cosas. Y viene esta pareja y viene con los apóstoles y les dice: yo vendí una casa, ¿cierto? Y les da un monto, y resulta que era mentira, que no lo habían vendido en ese número. Entonces los apóstoles le dicen, cuando se dan cuenta que estaban mintiendo: ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios? ¿Cierto? Obviamente que la historia no se trata del número, ¿cierto? Sabemos que Dios no necesita que demos un número tanto, sino que en la mentira fue acá que ellos habían dicho una cosa. Algunos dicen que puede ser como para aparentar, ¿no? Cosa que es muy, muy común.
en nuestros círculos, que de repente queremos aparentar ser más espirituales de lo que somos, entonces, mira, yo oro más horas, yo leo la palabra más veces. Bueno, ellos dijeron, nosotros damos más plata, mira, dimos todo. Y era mentira. Entonces, en ese contexto está esta frase, ¿por qué le has mentido al Espíritu Santo? ¿Sí? Hechos 5:4. Después usted lee la historia bien, ¿sí? También en Hebreos, si alguien tiene por ahí Hebreos 9:14, que lo pudiera leer, dice algo del Espíritu ahí también. ¿Qué dice Hebreos 9:14? A ver. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios en sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por medio del Espíritu eterno. Fíjense otra característica, perdón, el anterior de Ananías y Zafira me olvidé decir que le dice por qué no le han mentido a los hombres, le dicen los apóstoles a esta pareja, sino que le han mentido a Dios, ¿no? Entonces, asimila o más bien da a entender que Dios y el Espíritu son lo mismo. Y acá le da otra característica al Espíritu Santo, que dice que es eterno. ¿Y quién es eterno? Entonces el Espíritu Santo tiene la misma característica que Dios. En Corintios, 1 Corintios 2, 10 y 11, si alguien lo tiene, lo puede leer. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios. El Espíritu, hasta ahí nomás, sí. El Espíritu todo lo escudriña. ¿Quién es? Podríamos decir esto, ¿no? Que el Espíritu todo lo sabe, ¿cierto? Todo lo encuentra. ¿Quién es que tiene una característica que lo sabe todo? Dios. ¿Se van dando cuenta cómo la palabra nos va diciendo que el Espíritu Santo también es Dios? ¿Sí? Omnisciente, exactamente, esa característica de Dios, el Espíritu también. Última, hay muchas, ¿no? Pero obviamente hemos seleccionado unas poquitas. Génesis 1:2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Esto siempre dice al principio para después hablar de la creación. Por lo tanto, esta característica creadora, también, ¿quién la tiene? Dios, ¿cierto? Dios es el creador. Entonces, el Espíritu de Dios se movía, es decir, Dios mismo. Entonces, en esta primera parte, podemos decir que la tercera persona es Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios mismo, ¿sí? Para que no estemos a veces pensando en Padre, Hijo, Espíritu como que son tres personas diferentes que no tienen nada que ver, no, comparten la misma esencia, como eso lo dijimos una vez. Y tercera persona no por importancia, por menos importancia. Está bueno eso. Sino porque son tres manifestaciones distintas. Exacto, eso está bueno también tenerlo en cuenta, ¿no? Que no es que hay una jerarquía en que Dios es más importante que Jesús y Jesús es más importante que el Espíritu Santo. No, simplemente se nombra así, como dice el pastor, porque tienen diferentes características tal vez, pero comparten la misma esencia. En Juan 15:26 dice Dios, Jesús hablando, dice que el Espíritu Santo, cuando le habla del Espíritu Santo, esto es Juan 15, 26, 27, dice que el Espíritu Santo dará testimonio de mí. Dice Jesús, ¿no? Así como en Gálatas 4, 6. Ajá. Yo a ustedes les enviaré al abogado defensor. Ajá. Ahora vamos a hablar de eso. Está buenísimo. Me ganó la partida. Sí, ahora vamos a hablar de eso, precisamente. Y en Gálatas 4:6 dice, envía al Espíritu de su Hijo. Por lo tanto, cuando estamos hablando de esto, acuérdense que estamos en la primera característica, que es la tercera persona.
El rol entonces del Espíritu Santo, ¿cuál es? De acuerdo a esto que leímos recién, de Juan 15, que dice Cristo, que Él le va a dar testimonio de mí. ¿Qué quiere decir eso? Jesús dice, el Espíritu Santo es el que le va a hablar de mí, es el que le va a enseñar de mí, ¿cierto? Entonces el rol del Espíritu Santo, porque acuérdense que Jesús dijo que el Espíritu Santo estaría con nosotros y en nosotros, ¿cierto? Entonces, muchas veces cuando hablamos de esto del pecado, de la culpa, y por qué no del gozo también, ¿cierto? Es algo que nace de adentro. Y el rol del Espíritu Santo es dar a conocer la obra de Jesús en nosotros. Por lo tanto, nosotros queremos conocer a Jesús, el Espíritu Santo nos lo va enseñando, ¿sí? Esa es su obra, ese es el rol del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, cuando yo me vaya, les voy a mandar otro consolador. Jesús estaba en persona con sus discípulos, pero ahora el Espíritu Santo va a estar en todos al mismo tiempo. Entonces, por eso es que Jesús dice, es necesario que yo me vaya, ¿cierto? Para que pueda pasar esto. Antes de Jesús lo veíamos acá, aunque ya sabemos que Dios tiene la potestad de estar en todo lugar, en todo tiempo, pero en forma presencial lo veían solamente las personas que estaban al lado, ¿cierto? Como cualquier otra persona, en carne y hueso. En cambio, Jesús dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo y Él va a estar en todos ustedes. Y va a estar con ustedes, va a ser su compañero, va a estar al lado, pero va a estar también adentro. Está bueno, ¿no? Segunda característica, el Espíritu Santo es dador de vida. Si alguien puede leer Efesios 2, del 1 al 6, ese párrafo, a ver si lo pueden leer más o menos rapidito, si no, lo abreviamos. ¿Sí? Que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Ahí tenemos Efesios 2:6 y Juan, no lo busquen de Juan, pero anótenlo, Juan 3, capítulo 3, verso 6, que cuenta la historia de Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Un sacerdote, una persona muy instruida, muy importante dentro del fariseísmo, ¿cierto? Conocía mucho las Escrituras y por alguna razón, que la Biblia no lo dice explícitamente, me parece, pero él va a Jesús de noche, seguramente por vergüenza o para que nadie le diga nada, pero va a buscar a Jesús, a hacerle preguntas, pero de noche, como para que no lo vean, supongo. Y le dice, ¿qué pasa con esto de que tú eres el Hijo de Dios? Y le empieza a hacer ese tipo de preguntas. Y Dios le dice que es necesario que el hombre nazca otra vez, ¿cierto? Y ahí Nicodemo le dice, pero ¿cómo? Yo ya soy viejo, ¿cómo otra vez voy a ir al vientre de mi mamá y nacer otra vez? Y Jesús le dice, no, es necesario que nazcas del Espíritu, ¿cierto? Pero este pasaje que leíamos de Efesios es muy importante y lo remarca mucho el autor de este librito que les voy a dar, porque habla de la muerte. Y dice el autor algo muy interesante que a mí me pegó bastante, porque dice, no es que el ser humano nace con una deficiencia genética, digamos. No es que el ser humano nace con una pequeña falta, un pequeño error. El ser humano espiritualmente nace muerto, directamente. Y me pegó mucho eso porque, claro, de repente uno dice, no, el ser humano tiene faltas, ¿cierto? Comete errores. No, el pasaje ahí de Efesios dice que nosotros estábamos muertos, directamente muertos. Y ahí es donde Jesús dice, ustedes necesitan nacer otra vez. Le dice a Nicodemo, es necesario que nazcamos otra vez. Pero el Espíritu Santo es el que nos da vida. Esto que nosotros llamamos pecado original, ¿cierto? Que hay que tenerlo muy en cuenta. Hace unos días estaba leyendo una teoría de una tarea que tenía que hacer en mis estudios en psicología. Y qué curioso que los teóricos, filósofos, mencionaba uno de ellos el pecado original, hablaba de la Biblia, de Dios y del pecado original, mencionando al sexo como pecado original. Y esa es la concepción que hay a veces en la gente, ¿no? Cuando en realidad el pecado original es ¿qué cosa? Es la desobediencia.
¿cierto? Pero ese mito, yo después no quise polemizar tanto porque no estaba ahí para charlarlo, pero cómo eso se va transmitiendo, esas ideas erróneas de gente que o bien no leyó la Biblia o lo leyó y lo entendió mal, ¿cierto? Porque en ninguna parte de la Biblia dice que ese es el pecado original. El pecado original del ser humano, ¿cuál es? La desobediencia, exactamente. Y en ese pecado es que nosotros directamente nacimos muertos. Pero el Espíritu tiene esta segunda característica que estamos viendo, que es dar vida, es dador de vida, ¿sí? Vamos a la tercera característica. Acá está la que el pastor me robó. El Espíritu Santo es abogado. Juan 14, 16. A ver si lo tienen por ahí, si no yo lo busco acá. Juan 14, 16 dice: y yo os rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Ahí también tiene otro nombre, pero vamos a dejarlo en consolador. Esta palabra consolador es en griego es parakletos, ¿cierto? Pero dice que en español, en la traducción al español, habla de paraclitos con I, y esto da la imagen de un abogado, pero no es cualquier abogado, sino que es un abogado como de familia, como un abogado de cabecera, digamos. O sea, una persona que uno llama, pero que está siempre a disposición de uno. ¿Sí? O sea, no es un abogado que cuando tengo un problema me voy a buscar un abogado, sino que hay, así como los médicos de cabecera de la familia, que uno sabe que está siempre pendiente, que conoce toda la historia clínica de la familia, ¿cierto? Y uno tiene alguna dificultad y lo llama siempre a ese. Bueno, esa es la imagen que da de abogado acá, en esta palabra de consolador que fue traducida después, ¿no?, al español. Y también dice que en inglés, en la primera versión de la Biblia en inglés, que es la King James, se tradujo esto como comforter. Y esta palabra en inglés es con fuerza. O sea, que este abogado nos da la protección como abogado, pero también nos da la fuerza. Entonces, fíjense todos los conceptos que encierran alrededor de este concepto del Espíritu Santo. Abogado como defensor, como que conoce todas mis fallas. Yo no sé si a ustedes les gusta ver películas o series, a mí me gusta ver policiales, y siempre cuando hay un acusado que lo llevan a la policía y lo van a interrogar, tú te das cuenta enseguida cuando el que llevan hizo algo malo, porque dice: quiero a mi abogado. Sabe que se mandó una macana, entonces quiere al abogado para que el abogado le diga cómo va a proceder, si habla, no habla y hasta dónde, ¿no? Y esto me daba a entender a mí que nosotros también tendríamos que tener esa actitud. El que necesita el Espíritu Santo como abogado, en primer lugar se tiene que declarar culpable de pecado. Y obviamente que este no es un mensaje tan popular porque hoy en día lo que más se trata de zafar es de sentirse culpable, ¿cierto? La culpa es algo malo socialmente hoy. De hecho, todas las diferentes filosofías y la psicología apunta a que no te sientas culpable por nada. Haz lo que quieras, pero la culpa es algo malo, no la sientas, ¿cierto? Pero en el Señor está bueno sentirse culpable, porque eso también nos va a hacer buscar un abogado. El que no es culpable no lo necesita. Si nos sentimos culpables de pecado, necesitamos buscar este abogado que es el Espíritu Santo. Cuarta característica: el Espíritu Santo es santificador. Se llama Espíritu Santo. Y qué bueno que hace esta aclaración, porque espíritus hay muchos. Dice la palabra que hay espíritus inmundos, huestes celestiales, cosas que no vemos con los ojos naturales, pero que en el ambiente espiritual están. Existe Satanás, existen los demonios, existen estas legiones que están a veces hablándonos al oído,
a veces manipulando la mente de las personas, ¿cierto? Pero el Espíritu, ¿sí? Sí. Pero bajo ciertas circunstancias, Él nos puede hacer ver lo que hay. Por supuesto. Las fuerzas ocultas que hay en determinados lugares. Por supuesto. A mí me ha pasado que me ha mostrado. Ajá, sí, por supuesto que lo puede hacer. Dios todo lo puede hacer, y cuando uno dice, no, esto no lo puede hacer Dios, ya esa es una herejía tremenda, porque Dios puede hacer lo que Él quiera y mostrarnos lo que Él quiera, porque Él es Dios. Entonces el Espíritu Santo es santificador. En Primera de Tesalonicenses 4:3 dice lo siguiente: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice la primera parte del versículo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, que es Dios, también tiene la voluntad de que nosotros seamos santificados. Como leímos hace un ratito también, el Espíritu Santo se le llama Espíritu de verdad. Y esto es interesante porque nosotros, si queremos pensar en la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nunca nos va a motivar o nos va a llevar a hacer algo que no sea verdad. Y cuando me refiero a verdad, digo a verdad de las circunstancias, así como la verdad de los conceptos. O sea, el Espíritu Santo, quiero decir, nunca nos va a guiar a una mentira, a autoengañarnos. Y a veces hay personas que se autoengañan y le echan la culpa al Espíritu Santo, le echan la culpa a Dios, ¿no? Yo recuerdo recuerdo muchas experiencias de personas que he escuchado, pero hay una que lo conozco de cerca, de un pastor, un líder, no, en otra parte, no. Pero empezando a transpirar. Y su esposa era una mujer que tenía siempre diferentes tipos de enfermedades, siempre tenía algún tipo de dolencia. Vieron que hay personas así que tienen salud delicada y se enferman de una cosa, después se sanan, se enferman de otra, con una salud muy débil, digamos. Y este pastor dice que vino alguien a decirle que su esposa se iba a morir. Entonces dijo, bueno, ¿para qué vamos a perder más tiempo? Y ya empezó a buscar reemplazante antes de que la esposa muera. Y ya me entienden, ¿no? ¿Para dónde vamos? Obviamente la esposa no murió. Se vino un problema tremendo, la iglesia se dividió. Hay mucha gente que aún hoy no volvió nunca más a los caminos de Dios por ese problema, porque el líder, el más importante de todos, mintió, cayó, engañó. Y todo esto porque a él le dijeron una palabra de Dios, ¿no? Eso es autoengañarse. Y cuando nosotros queremos usar al Espíritu Santo para autoengañarnos, para satisfacernos nosotros, en realidad es algo muy peligroso. Y el problema de cuando pasan cosas así, pasa en general, ¿no? Es que nos dañamos nosotros y dañamos a todos los que están a nuestro alrededor. Y eso pasó, como les digo, y hasta hoy hay mucha gente que nunca más se acercó a la iglesia, al evangelio. Por supuesto que cada uno es responsable de lo que hace y uno no tiene que mirar al hombre, eso lo sabemos y es así, por supuesto. Hay una ¿cómo se llama? Responsabilidad personal. Pero también nosotros somos llamados a hacer luz. El Espíritu Santo nunca nos va a impulsar a ir en algo que sea contra la verdad, porque es el Espíritu de verdad. Por lo tanto, ¿qué tal si le doy vuelta la oración? Todo lo que sea mentira, todo lo que sea engaño, ¿de dónde viene? Del diablo, ¿no? De nuestro enemigo, exactamente. Así que el Espíritu Santo es santificador también por eso, porque nos lleva a la santidad, nos impulsa a la santidad. Esa es su obra en nosotros. Número 5, dije que eran 6. ¿Cómo vamos con la hora? Vamos bien, ¿no? Sí, bien. El Espíritu Santo, otra cosa que produce en nosotros es que nos unge.
Ahora vamos a ver de qué se trata esto de que nos unge, qué quiere decir eso. Tenemos varios acá pasajes, anótenlo nomás, no lo vamos a buscar para no hacer tan largo, pero tenemos Jueces, capítulo 3, versículo 10, también en Jueces, pero capítulo 11, versículo 29. Otra parte tenemos Primera de Samuel 11:6. Esto después todos ustedes en su casa lo pueden llegar a leer, a marcar si quieren. Y tenemos Primera de Samuel también, capítulo 16 y el versículo 13. En todas estas referencias que acaban de anotar, se van a dar cuenta que la característica es: vino el Espíritu sobre tal persona. Vino el Espíritu para tal cosa, sobre esta persona. Y estamos hablando del Antiguo Testamento. Todavía no pasaba esto de que Jesús le decía a los discípulos: yo me voy para que venga el Consolador, ¿cierto? O sea que, como hablábamos hace unos domingos atrás, así como Jesús está presente en toda la historia, en toda la Biblia, desde el inicio, el Espíritu Santo también está. Y el Espíritu Santo es el que nos unge. Y eso de ungir no quiere decir nada más y nada menos que nos capacita. Esto lo vemos, por ejemplo, en el libro de Números, 11:25. En el libro de Números 11:25 está pasando que Moisés, a ver si lo leo por ahí, más o menos rapidito, aunque sea solo el versículo. Dice que entonces Jehová descendió de la nube esta historia se la voy a leer porque está buena. Dice, y le habló a Moisés, y tomó del espíritu que estaba en él, o sea, del espíritu que estaba en Moisés, dice esto, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y había quedado en el campamento 2 varones, llamados uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y le dijo, o sea, un joven le fue a acusar a Moisés que habían unos que estaban profetizando y que ni siquiera están acá. Le dijo, están allá en nuestro campamento. Y le dijo, que están profetizando. En el versículo 28 dice, entonces le respondió Josué, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y le dijo, Señor mío, impídeselos. O sea, Josué le va a decir a Moisés, Josué era el ayudante, ¿cierto?, de Moisés, le dice, mira que están allá profetizando esto, impídeselos. Y Moisés le dice, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento y él y los ancianos de Israel. Bueno, en el fondo, a lo que quería llegar con esta historia es que el Espíritu Santo también capacita y también lo vemos actuando de esa manera aún en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y le dicen a Moisés que no, le vienen a acusar como diciendo, tú eres el único que puede profetizar, nadie más. Y Moisés dice, no, ojalá que todos profetizaran, no pasa nada, no hay problema, no te preocupes. Así que esa es la obra del Espíritu, el Espíritu Santo. Nos capacita, y bueno, en Hechos, por supuesto, ¿no? En el Pentecostés lo vemos de otra forma. Acá ya Jesús había resucitado, había venido el Espíritu sobre las personas que estaban orando ahí, ¿cierto? Y viene el Espíritu Santo y capacita a estas personas ¿para qué? Para hacerlo hablar en lenguas. Y cuando digo lenguas, digo en idiomas extranjeros. ¿Para qué? Esto es una discusión larga que obviamente no pretendo polemizar ahora sobre las lenguas, pero sí
Lo que dice ahí el texto es que en ese momento Dios capacitó a las personas para que puedan empezar a hablar en idiomas que ellos no conocían, pero que sí conocían otras personas que estaban ahí. Entonces la gente que venía, porque esa era una fiesta que se hacía, y venía gente de muchos países, de muchos lugares, que no hablaban el idioma de esa ciudad. Entonces de repente se quedan escuchando y dicen, este tipo está predicando, pero en mi idioma, ¿y cómo sabes? Si estos son todos de Galilea, son todos ignorantes estos tipos. ¿Cómo puede ser que este sepa el idioma en lo que yo hablo y me está hablando de Dios y dice que estaban hablando ellos de la obra de Jesús? Estaban predicando de Jesús, cada uno en el idioma de las personas esas que habían traído. Esa fue la obra del Espíritu Santo, la capacitación del Espíritu Santo. Cosa que me hace pensar que cuando Dios nos capacita por medio de su Espíritu Santo siempre es para hacer algo, ¿no? Más allá de repente de hablar algún tipo de dialecto que ni siquiera nosotros entendemos, me parece que hay una función específica y lo vemos acá. Número 6, último. El Espíritu Santo lo que hace es iluminar. Ilumina. Primera de Corintios, a ver dónde estamos. Primera de Corintios 2, versículo 6. Ahí está, hasta ahí. Amén. El Espíritu de Dios entonces todo lo escudriña y dice que todas estas cosas de que nosotros hablamos sabiduría, misterio, que ni siquiera los príncipes de este mundo conocen, ¿cómo podemos decir cosas sabias? Es porque el Espíritu Santo, que todo lo escudriña, dice, Él nos lo reveló, ¿cierto? Así que eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos ilumina, nos enseña, nos exhorta, ¿sí? Y cuando habla de esto de... acá hablaba, creo que la palabra examinar o escudriñar, ¿no? Que también se traduce como examinar. A veces lo llevamos al plano de que yo voy a buscar algo porque yo no sé dónde está, ¿cierto? Generalmente nosotros hacemos eso, estamos buscando algo cuando no sabemos. Pero el Espíritu Santo todo lo sabe, ¿cierto? Entonces, como que hay una contradicción ahí. Pero esa contradicción se resuelve cuando nosotros entendemos que el Espíritu Santo, que todo lo sabe, busca y escudriña en nosotros, pero para que nosotros lo sepamos. Para sacarlo, para que nosotros lo sepamos. Cuando nos acercamos a Dios, sí o sí tiene que pasar algo y es que nosotros nos tenemos que dar cuenta de quiénes somos. Esa obra, por supuesto, que no es instantánea y no es que uno se confiesa sus pecados el día que se arrepiente, hace la oración de fe y con eso no necesita más. Porque todo el tiempo está saliendo de nosotros, ¿no? De nuestra naturaleza, cosas que hay que cambiar. Entonces el Espíritu Santo, la obra que hace en nosotros es mostrarnos eso, sacarlo, examinarlo, pero para que nosotros lo veamos, porque ella lo sabe, ¿cierto? Porque es Dios. Bien, ¿estamos bien entonces hasta ahí? Ahora sí empezamos. Esta fue la introducción, perdón. Un poquito larga se hizo. Día 2 entonces, Dios habla por medio del Espíritu Santo. Y bueno, como dice Hebreos, que Dios habló muchas veces y de muchas maneras, ¿no? En los evangelios Dios habló por el Hijo Jesucristo. Nosotros ahí vemos la obra de Jesús. El Evangelio de Juan comienza diciendo que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, es lo mismo. El Verbo, Dios, la palabra. Y aquel Verbo fue hecho carne, dice. Así que ahí lo aclara completamente. Y ese Verbo habitó entre nosotros. Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo. Y Felipe en algún momento dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, con eso nos quedamos tranquilos. Eso en Juan 14. Pero Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esto está en Juan 14:9. Cuando Jesús hablaba, era el Padre hablando por medio de Él. Cuando Jesús hacía un milagro, era el Padre que obraba a través de Jesús. Así como Moisés estuvo cara a cara con Dios en la experiencia de la zarza ardiendo, así los discípulos estuvieron cara a cara con Dios a través de una relación personal con Jesús. Su encuentro con Jesús fue un encuentro con Dios. Oír a Jesús es oír a Dios. Entonces tenemos ahí la primera pregunta que dice, escriba un breve resumen, o sea, muy cortito, de una sola oración, ¿cómo habló Dios durante la vida de Jesús? ¿De qué forma se veía la obra de Dios en la vida de Jesús? Cuando Jesús hacía ¿qué cosa? Cuando Jesús hacía milagros y cuando Jesús hablaba, porque las palabras de Jesús eran las palabras de Dios. Yo creo que el resumen en oír a Jesús era oír a Dios. Ajá, también, sí. Sí. Póngale ahí como lo vean, como dice Roberto también, oír a Jesús es oír a Dios. Y más atrás decía también que cuando Jesús hacía milagros, era Dios que los hacía, esas obras también, ¿no? Así que pongan ahí como quieran. En el relato de los evangelios, Dios estaba en Cristo Jesús. Dios habló por medio de Jesús. Cuando los discípulos oyeron a Jesús, oían a Dios. Cuando Jesús hablaba, eso era un encuentro con Dios. En el libro de Hechos y hasta el presente, o sea, hasta hoy, para nosotros, cuando pasamos de los evangelios del libro de Hechos y hasta el presente, con frecuencia cambiamos nuestra manera de pensar. Vivimos como si Dios hubiera dejado de hablar personalmente a su pueblo. Erramos por no darnos cuenta de que un encuentro con el Espíritu Santo es un encuentro con Dios. Él habló claramente a su pueblo en Hechos. Todavía nos habla claramente hoy. Desde los Hechos y hasta el presente, Dios ha estado hablando a su pueblo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en la vida del creyente. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice 1 Corintios 3:16. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Dice también 1 Corintios 6:19. Debido a que Él está siempre presente en el creyente, Él puede hablarle claramente y en cualquier tiempo. Ese es un detalle que no hay que olvidar, ¿no? El Espíritu Santo está con nosotros, por lo tanto necesitamos nosotros tener un momento especial para orar, para hablar con el Espíritu Santo. No, podemos hacerlo en todo momento porque Él está con nosotros siempre. Por supuesto que a nosotros nos hace bien a veces apartarnos, despejarnos, buscar un momento de quietud, lo veíamos hace unas clases atrás, pero eso más que nada es por nosotros, para no distraernos, ¿cierto? Dejar el celular a un lado. Yo hablaba de la música, hay algunos que con música se concentran más, otros con música nos concentramos menos, así que la música no, donde no haya tanto ruido, etc. Pero en realidad podemos hacerlo en todo momento, ¿cierto? Cuando andamos en la calle, cuando estamos en nuestra casa haciendo nuestras cosas, en el colegio, etc. Porque está dentro nuestro. ¿Sí? Adelante. Comparto algo. Sí. Hay una parte de la palabra de dice, mirad el Shema, que se dice así, es oír, pero oír para hacer. Por eso a veces nosotros hablamos de escuchar y hacer, y ellos, para ellos cuando dicen escuchar o oír, es porque vas a hacer. Claro, es hacer algo ya. Exacto. Está bueno eso, sí. Sí, no es solamente oír y quedarse ahí, escuché esto. No. Escuchaste eso para hacer esto otro, ¿cierto? Unido. La acción de escuchar con la de hacer. Ya hemos estudiado que Dios le habla a su pueblo y las siguientes son algunas de las ideas claves examinadas. ¿Sí? Tengamos en cuenta esto. En el Antiguo Testamento, Dios habló de muchas maneras. En los Evangelios, Dios habló a través de su Hijo. Y desde Hechos hasta el presente, Dios habla por el Espíritu Santo. Dios habla por el Espíritu Santo a través de la Biblia, la oración, las circunstancias y la iglesia,
¿Para qué? Para revelarse a sí mismo, para revelar sus propósitos y también sus caminos. Conocer la voz de Dios es el resultado de una relación íntima de amor con Él. Dios le habla cuando tiene algún propósito en mente para la vida de usted. El momento en el que Dios le habla es el momento en que Él quiere que usted le responda. El momento cuando Dios nos habla es el tiempo apropiado según Dios. ¿Sí? Estas cosas son como resúmenes de las cosas que hemos venido estudiando anteriormente, que no tenemos que olvidar, tenemos que tenerlas presentes. Pregunta número 2, donde van a haber 5 preguntas más. La primera dice, ¿cómo habló Dios en el Antiguo Testamento? ¿De cuántas maneras? De muchas maneras, hay que poner ahí, en la pregunta número 1. De muchas maneras. En la pregunta número 2 dice, ¿cómo habló Dios en los evangelios? A través de Jesús. Ahí tenemos la voz de Dios. Todo lo que dice Jesús es lo que dice Dios. Pregunta número 3. ¿Cómo habla Dios en hechos y hasta ahora? Por el Espíritu Santo, exactamente. Ahora, ¿cómo nosotros logramos conocer la voz de Dios hoy? Una relación íntima de amor con Dios. No nos olvidemos de que es de amor esa relación, porque uno puede tener relación con diferentes personas por diferentes motivaciones, pero la de Dios siempre es el amor, esa es su esencia. Y Él lo demostró dando a su Hijo Jesús, que es lo más preciado por nosotros. Número 5, ¿cómo sabe cuándo es el tiempo apropiado según Dios? Cuando Él nos habla, o también podríamos decir, cuando Él quiere que yo responda. O sea, Dios nos habla, sabemos nosotros que es el tiempo apropiado porque queremos que Él quiere que nosotros respondamos. En ese momento nos habla. Bien, vamos a la página siguiente, 98. Cuando Dios le habló a Moisés y a otros del Antiguo Testamento, aquellos eventos fueron encuentros con Dios. Un encuentro con Jesús fue para los discípulos un encuentro con Dios. De la misma manera, un encuentro de usted con el Espíritu Santo es un encuentro con Dios. Puesto que el Espíritu Santo ya ha sido dado, Él es quien le guía a toda verdad y le enseña todas las cosas. Usted comprende la verdad espiritual porque el Espíritu Santo está obrando en su vida. No puede comprender la palabra de Dios a menos que el Espíritu de Dios lo enseñe. Cuando se acerca a la palabra de Dios, el autor mismo se presenta para instruirlo. Usted jamás descubrirá la verdad. La verdad es revelada. Cuando el Espíritu Santo le revela la verdad, no lo está guiando a un encuentro con Dios, sino que eso es un encuentro con Dios. Interesante este último pasaje, ¿no? Que la verdad no se descubre. No es que nosotros andamos en busca de la verdad se revela. O sea, Dios la trae hacia nosotros y la presenta, ¿sí? No es que nosotros por nuestro esfuerzo la encontramos de tanto buscar. Bien, dice en el 3, pregunta número 3, ¿le ha hablado Dios durante este curso? Pongan ahí si la casilla es sí o no. Como repaso, revise las actividades al final de cada día de la unidad 1 a la 4. Bueno, lea las afirmaciones o escrituras en las que Dios ha llamado su atención. Lea y ore de nuevo sus oraciones de respuesta. Lea las cosas que ha percibido que Dios ha querido que haga en respuesta a las lecciones. Después,
Acá todo esto es para hacer después en casa, ¿no? Tranquilo, dice en la 4, haga un breve resumen de lo que ha percibido que Dios le ha dicho hasta aquí en este curso. Enfoque temas o direcciones amplias antes que detalles específicos. 5, ¿ha respondido a lo que Dios le ha llamado la atención? ¿Cómo describiría su respuesta a las direcciones de Dios? Pregunta 6. ¿Qué percibe que es su más grande meta espiritual hoy mismo? Y acá al final de esta hoja, nos queda poquito, dice, sin mirar, trate de decir las 4 primeras realidades de tener una experiencia con Dios. Y acá use las siguientes señas, o podríamos decir palabras claves, ¿no? La palabra es obra, relación, invitación y hablar. Entonces, la realidad número 1 es que Dios está siempre trabajando, está obrando, por eso la palabra obra ahí, para que nos acordemos. La segunda es lo que dijimos hace un ratito, ¿cierto? Que Dios quiere tener una relación de amor con nosotros. La tercera es invitación, la palabra. Que Dios nos hace una invitación, ¿para qué? Para que nos unamos a Él en su obra. Y la última es la palabra hablar. Que Dios habla a través de 5 maneras, ¿no? ¿Cuál era? La Biblia, la oración, el Espíritu Santo, que lo acabamos de decir, y la iglesia, exactamente. Bien, página 99. Respuesta inmediata, cuando Dios le habla a Moisés, lo que hizo enseguida fue crucial. Después que Jesús le habló a los discípulos, lo que ellos hicieron fue crucial. Lo que usted hace enseguida cuando el Espíritu de Dios le habla por medio de su palabra es crucial. Nuestro problema es que cuando el Espíritu de Dios nos habla, entablamos una larga discusión. Moisés lo hizo así en Éxodo, y eso lo limitó por el resto de su vida. Tuvo que hablarle al pueblo por medio de su hermano Aarón. Le invito a revisar lo que percibe que Dios le ha estado diciendo regularmente. Si Dios le habla y usted lo oye, pero no responde, llegará el tiempo en que ya no oirá su voz. La desobediencia puede conducirle a tener hambre de oír la palabra de Jehová, como dice Amós 8:11. Cuando Samuel era un niño, Dios empezó a hablarle. Las escrituras dicen que Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Sea usted como Samuel, no permita que ninguna de las palabras de Dios quede sin afectar su vida. Entonces, Dios hará en usted y a través de usted todo lo que Él ha dicho. En Lucas 8:5, Jesús relató la parábola del sembrador. La semilla que cayó en buen terreno representa a la persona que oyó la palabra de Dios, la retuvo y produjo fruto. Jesús dijo, mirad pues cómo oís. Ahí está lo que decía hoy el pastor, ¿no? Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Si usted oyó la palabra de Dios, pero no la aplica para que produzca fruto en su vida, incluso lo que piensa tener se le quitará. Resuelva ahora mismo que cuando el Espíritu Santo le hable, usted hará lo que le diga. Entonces, como resumen, podríamos decir que un encuentro con el Espíritu Santo es un encuentro con Dios. Comprenda la verdad, antes de avanzar ahí, y quisiera nada más hacer este pequeño alcance, que cuando nosotros tenemos un encuentro con el Espíritu Santo, tenemos un encuentro con Dios. ¿Por qué entonces relacionamos tanto cuando hablamos de, el Espíritu Santo, fui bautizado con el Espíritu Santo, con cosas místicas? Como hablar en lenguas, ¿por qué relacionamos con eso si el Espíritu Santo está siempre dentro nuestro? Y cuando está siempre dentro nuestro, estamos siempre con el Señor, ¿cierto? Entonces, a veces esas ideas son medias raras que construimos. A veces repetimos cosas que quedan bien, ¿no? Frases que quedan bien, pero se dan cuenta que cuando estudiamos la palabra de Dios hay cosas de esas que tienen que ser desarmadas. Y está bueno que Dios nos hable, pero también estas últimas cosas que decíamos ahí,
que está bueno cuando nosotros tenemos un corazón sensible y enseñable de decir, mira, yo decía esto, o yo creía esto, o yo repetía esta frase y ahora me doy cuenta que esto no está bien. Porque en el fondo ahí estamos haciendo y oyendo la voz de Dios. No nos aferremos tanto no porque a mí me lo enseñaron así, y a repetir errores una y otra vez, sino que si el Espíritu nos dice y nos habla por su palabra, podemos cambiar, ¿cierto? Si en el fondo dice que renovemos nuestro entendimiento. De esa manera vamos a conocer la voluntad de Dios. Segunda parte, o segundo resumen, segundo punto del resumen, dice, comprenda la verdad espiritual por cuanto el Espíritu Santo está obrando en la vida de ustedes. Otro dice, cuando se acerca a la palabra de Dios, el mismo autor está presente para instruirlo. Y lo último que tengamos en cuenta es, nunca descubre la verdad, sino que la verdad se revela, ¿cierto? Bueno, ¿qué les parece? Llegamos justito. Nos faltan 2 minutos, nos sobraron. No sé si alguien tiene alguna idea, algún comentario. Este lapicito, gracias.